Es el año 330 de la era cristiana, en el norte de Etiopía, en el monasterio de Abba Garima, donde un monje cuya fe es tan grande que no teme sino al Señor, está copiando manuscritos por la débil luz de una lámpara de aceite, sus manos entintadas en rojo y azul, trazando cada letra del Evangelio con una reverencia que convierte cada acto de escritura en un acto de adoración. Mientras en Occidente, en ciudades que hervirán de poder político, concilios de obispos comienzan a decidir qué libros del cristianismo antiguo merecen ser preservados y cuáles no, qué voces serán amplificadas y cuáles silenciadas, cuáles testimonios llegarán a la posteridad y cuáles desaparecerán en la marea de la política eclesiástica. Pero este monje no sabe nada de eso. Está demasiado lejos, separado por el Sahara, por el Mar Rojo, por las montañas de los altos platós, copiando sin saber que está preservando algo que el mundo occidental está a punto de perder. Una narrativa detallada de lo que Jesús resucitado le dijo a María Magdalena después de que ella lo encontró en el sepulcro. Palabras que desaparecerán casi completamente de la cristiandad occidental, pero que sobrevivirán en estos códices etíopes. Generación tras generación de monjes copiando lo que sus antepasados habían copiado, sin saber que el acto de copiar era en sí mismo el acto de resistir, de preservar, de permitir que la voz de la primera testiga de la resurrección continuara siendo escuchada en los bosques de incienso de los monasterios de las tierras altas. La Biblia etíope contiene 81 libros. La Biblia protestante, que la mayoría del mundo occidental considera canónica, contiene 66. La Biblia católica romana contiene 73. Y los 15 libros adicionales que la Biblia etíope preserva no son invenciones medievales de monjes creando tradiciones falsas en el aislamiento de las montañas, sino libros que llegaron a Etiopía en el mismo período que los libros reconocidos como canónicos en el occidente, transportados por las mismas redes de transmisión que llevaron los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero preservados únicamente en Etiopía porque en el occidente fueron dejados de lado cuando los concilios comenzaron a definir cuáles libros entrarían en el acta oficial y cuáles no, lo que significa que estos libros han sobrevivido no porque alguien en Etiopía decidiera incluirlos, sino precisamente porque nadie allá decidió excluirlos. Los Evangelios de Garima, descubiertos en el monasterio de Abba Garima en los años 90, fueron datados por investigadores de la Universidad de Oxford mediante pruebas de carbono entre los años 330 y 650 de la era cristiana, lo que los convierte en los manuscritos cristianos iluminados más antiguos que aún existen en el planeta. No son copias de copias de copias, sino artefactos físicos que hablan con la autoridad del tiempo, tinta de origen antiguo sobre pergamino que ha permanecido en manos de monjes orando en la lengua de Ge'ez durante casi 16 siglos. Prueba material de que lo que Etiopía preservó no fue invención, sino antigüedad. No fue innovación local, sino transmisión temprana. La geografía es destino, dicen algunos historiadores, y en el caso de Etiopía es más que cierto. Rodeada por el Sahara al oeste, por el Mar Rojo al este, con las montañas de los altos platós como barrera casi impenetrable, Etiopía quedó aislada de las presiones políticas que transformaron el cristianismo occidental. Los monjes etíopes copiaron lo que recibían sin las presiones de Roma, sin las presiones de Constantinopla, sin las urgencias políticas de los concilios ecuménicos. Simplemente copiaban, porque copiar era adorar, porque cada manuscrito era un acto de fe, porque preservar la palabra de Dios era la tarea que habían recibido de sus padres y que pasarían a sus hijos.
En este video vamos a desenterrar una tradición específica que ha sido preservada únicamente en la Biblia etíope y en los comentarios patrísticos etíopes. Una narrativa más detallada de lo que el Jesús resucitado le dijo a María Magdalena en el sepulcro, con más profundidad y riqueza que lo que sobrevivió en la transmisión occidental. Y vamos a entender por qué esta mujer, esta testiga, esta primera apóstol de la resurrección, fue elegida para recibir las primeras palabras del Jesús resucitado, cuando ella fue, por todos los estándares de su tiempo, la persona menos obvia, menos poderosa, menos autorizada a quien el Señor podría haber elegido para esta tarea, pero fue a ella a quien eligió. La razón por la que esto importa para tu fe ahora mismo es porque vivimos en un mundo donde las voces más ruidosas claman ser las voces más autorizadas, donde el poder institucional reclama el derecho de definir la verdad, donde la estructura reclama primacía sobre la presencia. Pero lo que esta tradición etíope preserva es un Jesús que elige de acuerdo con una lógica completamente diferente, que se aparece no a los 12, sino a una mujer, no a los sacerdotes, sino a alguien que fue excluida, y que le encomienda a ella el anuncio de lo que es, literalmente, la noticia más importante de toda la historia. El Dios ha resucitado. La muerte no tiene la última palabra. La gloria está llegando. Si este tipo de revelación bíblica habla a tu espíritu, suscríbete a este canal. Es aquí donde descubrimos lo que ha sido preservado en silencio. El reino de Aksum fue en su tiempo una de las mayores civilizaciones de todo el mundo antiguo, socio comercial del Imperio Romano, de India, de Arabia, un poder que rivalizaba con Roma, Persia y China en influencia y riqueza, con su propia moneda, su propia lengua, su propio sistema administrativo, y fue el rey Esana de Aksum quien, alrededor del año 330 de la era cristiana, hizo una declaración que cambiaría el curso de Etiopía para siempre. Proclamó a Jesucristo como el Dios verdadero y como el Dios oficial del reino, convirtiéndose en el primer monarca en la historia de la humanidad en declarar públicamente que el cristianismo era la fe del Estado. La historia de cómo llegó el cristianismo a Aksum es la historia de un naufragio, la historia de un joven de nombre Frumentio, probablemente de origen sirio, cuyo barco naufragó en las costas del Mar Rojo, quien fue capturado junto con otros supervivientes y llevado a la corte del rey Aksumita, donde fue descubierto que era hombre de educación y sabiduría, y el rey no solo lo perdonó, sino que lo elevó a consejero de confianza, permitiéndole la libertad de hablar de su fe. Y Frumentio predicó a Cristo en la corte real, y la fe se propagó, y el rey fue convertido, y lo que comenzó con un naufragio se convirtió en la cristianización de un imperio. Frumentio, después de que la fe se había extendido en Aksum, viajó a Alejandría para recibir la confirmación oficial de su ministerio de alguien que tenía autoridad apostólica, y se encontró con un hombre de nombre Atanasio, el mismo Atanasio que, en el año 367 de la era cristiana, escribiría la carta festal en la que listaba los 27 libros del Nuevo Testamento que serían considerados canónicos, la misma lista que la mayoría de los protestantes usan hasta hoy, y fue este Atanasio quien consagró a Frumentio como el primer obispo de Etiopía, enviándolo de vuelta a Aksum con autoridad apostólica para establecer la iglesia cristiana en las tierras altas. Lo que significa esto es que Etiopía recibió su cristianismo no de una rama periferal de la fe, sino de Alejandría, de la iglesia más antigua y más erudita de Oriente, una transmisión que ocurrió antes de que Roma comenzara a ejercer su influencia dominante, antes de que Constantinopla se convirtiera en la capital del imperio cristiano, antes de que los concilios comenzaran a decidir qué libros entrarían en el canon y cuáles no.
Etiopía recibió un cristianismo que venía directo de la fuente alejandrina, de una iglesia que valoraba todos los textos antiguos, que copiaba todo lo que le llegaba, sin el filtro de lo que posteriormente se convertiría en la selección occidental. Los 81 libros de la Biblia etíope no aparecieron de repente en el aislamiento medieval, sino que representan una cadena continua de copia que se remonta a este período temprano, a estos monjes que recibieron los textos de Alejandría y se comprometieron a preservarlos. Estudiosos como Getachew Haile, de la Universidad de Princeton, documentaron esta cadena de transmisión, mostrando que los manuscritos etíopes más antiguos compartían características lingüísticas y textuales con los papiros más antiguos del Nuevo Testamento, lo que significa que Etiopía ha estado copiando durante casi 16 siglos prácticamente lo mismo que recibió en los primeros tiempos. Los monjes que hicieron este trabajo no eran académicos en el sentido moderno, no estaban tratando de preservar la historia o de mantener un registro académico, estaban haciendo lo que consideraban un acto de adoración, cada letra que trazaban era una oración, cada página que completaban era un acto de obediencia, la copia era liturgia. ¿Y por qué era liturgia? Porque era hecha con reverencia absoluta, fue preservada con precisión absoluta, generaciones de monjes copiando lo mismo que sus padres habían copiado, sin hacer cambios locales, sin intentar mejorar el texto, simplemente transmitiendo lo que habían recibido. Hay un paralelo con los rollos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán. El aislamiento preserva lo que quedó escondido en las cuevas del desierto cerca de Qumrán durante 2000 años, fue preservado en su forma original. Y lo que fue mantenido activamente en uso en los monasterios de Etiopía también fue preservado, una preservación por ocultamiento y una preservación por adoración continuada. Ambas llevaron a la supervivencia de los textos más antiguos. Las tradiciones sobre María Magdalena en el cristianismo etíope no son inventos posteriores ni especulaciones de monjes solitarios, sino un conjunto de narrativas que han sido transmitidas continuamente desde los tiempos antiguos. Narrativas que van más allá de los 4 evangelios canónicos, especialmente en lo que respecta a lo que sucedió en el sepulcro, lo que María escuchó, lo que María fue instruida a hacer, detalles que aparecen en la tradición etíope, pero que desaparecieron en la transmisión occidental. ¿Por qué estas tradiciones se desvanecieron en Occidente? No es porque alguien deliberadamente las borró, sino porque lo que fue copiado en los grandes escriptoria de las ciudades dominantes sobrevivió, y lo que no fue copiado en esos centros simplemente desapareció por falta de transmisión. Fue un filtrado de transmisión, no una erasura deliberada. El mismo proceso que determinó qué otros libros del cristianismo antiguo sobrevivirían y cuáles se perderían, simplemente la geografía y el poder político determinaron qué textos serían reproducidos una y otra vez y cuáles caerían en el olvido. En el año 591 de la era cristiana, el Papa Gregorio I escribió una homilía en la que identificaba a María Magdalena con la mujer sin nombre pero pecadora que aparece en Lucas 7, la mujer que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, y durante 14 siglos, durante toda la Edad Media y hasta el siglo XX, la cristiandad occidental aceptó esta identificación como verdad, aunque no hay en ningún lugar de la Biblia una indicación clara de que éstas fueran la misma persona. La homilía de Gregorio no tenía base bíblica, era la interpretación de un hombre influyente, pero su influencia fue tan grande que reshaped la comprensión occidental de quién era María Magdalena, hasta que en 1969 la Iglesia Católica revisó su posición y admitió que no había evidencia de que fuera la misma persona, 19 siglos después del hecho.
Lo que los 4 evangelios realmente dicen de María Magdalena es esto. Es nombrada en todos los 4 evangelios, estuvo presente en la crucifixión en Mateo, Marcos y Juan. Es la primera persona listada en todas las narraciones de las mujeres en el sepulcro en los 3 evangelios sinópticos. Y en el evangelio de Juan, es la única persona que ve al Jesús resucitado en la narrativa del sepulcro. Ella es la primera persona a quien el Jesús resucitado se aparece en la historia. Y cuando Lucas menciona que 7 demonios fueron echados de ella, no es una indicación de pecado moral, sino de la gravedad de la aflicción que sufrió. En el contexto judío del primer siglo, 7 era el número que indicaba severidad, la marca de algo intenso, no una clasificación moral. Si esto que estamos descubriendo está tocando algo profundo en tu espíritu ahora mismo, escribe en los comentarios: Jesús es el Señor. Esa declaración es el fundamento de todo lo que estamos explorando juntos en este video. Jesús la sanó, y una vez que fue sanada, la siguió, se convirtió en discípula, y fue esta discípula a quien se le encargó la tarea de ser el primer testigo de la resurrección, no por accidente, sino por lo que parece ser una elección deliberada del Señor, que en su resurrección gloriosa eligió aparecer primero a alguien que los sistemas de poder de su tiempo nunca habrían elegido. En Juan 20, versículos 11 al 18, el relato es detallado. María estaba en el sepulcro, sola, llorando, porque pensaba que alguien había tomado el cuerpo de Jesús. Y aunque vino Pedro y el otro discípulo y vieron el sepulcro vacío, se fueron a su casa. Pero María se quedó sola en su dolor, sin comprensión, con solo la presencia de 2 ángeles en el lugar donde había estado el cuerpo. Y entonces se volvió y vio a Jesús, pero no lo reconoció. Pensó que era el jardinero. Lo que ella no sabía en ese momento es que estaba hablando con la deidad, que el poder que sostenía el universo estaba de pie ante ella en forma resucitada. Pero ella solo veía a un extraño. Entonces Jesús dice una palabra: María, solamente eso, un nombre, María. Y ella lo reconoce instantáneamente, no por su forma física, sino por su voz, por la voz que la había sanado, la voz que había hablado a sus demonios y los había echado fuera, la voz que la había transformado. Y ella dice, Rabuní, que significa maestro, que es la palabra que usa para indicar no solo un profesor, sino alguien a quien se sigue en el camino, alguien cuya palabra es ley, cuya presencia es salvación. Lo que Jesús resucitado le dice en los evangelios canónicos es esto: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Está instruida para anunciar algo muy específico, que el Padre del Jesús resucitado es ahora el Padre de aquellos que creen en Él, que la relación que fue el propósito original de la creación, la comunión entre Dios y su pueblo, es ahora accesible de nuevo, que ha sido restaurada a través de la resurrección. Pero surge una pregunta entre los estudiosos de las Escrituras, una pregunta que ha sido formulada por cientos de investigadores. ¿Es este el relato completo de lo que fue dicho? En Hechos 1, Lucas dice que Jesús se apareció a los discípulos durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios, 40 días de enseñanza, 40 días de narrativa que nunca fue grabada específicamente. ¿Qué fue enseñado durante esos 40 días? ¿Cuál fue la profundidad de lo que fue comunicado? ¿Y qué fue lo que fue comunicado a María Magdalena en ese primer encuentro del cual ella fue testiga? Existen otros textos cristianos antiguos que preservan tradiciones sobre diálogos entre Magdalena y Jesús. El Evangelio de Felipe, descubierto en Nag Hammadi en 1945, data posiblemente del tercer siglo, pero parece contener tradiciones del segundo siglo.
Incluye referencias a María Magdalena como discípula especial, el llamado Evangelio de María, posiblemente del segundo siglo, registra una aparición de Jesús a María Magdalena después de la resurrección, en la cual ella recibe enseñanza que comunica a los otros discípulos. Estos textos no son parte del canon oficial, pero apuntan en la dirección que la tradición etíope también apunta, que hubo narrativas sobre María Magdalena y lo que ella recibió que circundaban en el cristianismo antiguo. Lo que la tradición textual etíope específicamente preserva es una narrativa más detallada de la conversación en el sepulcro, una narrativa que fue transmitida a través de la tradición alejandrina antes de la estandarización occidental. El scholar Loren Stukenbrook de la Universidad Ludwig Maximilian documentó que la tradición etíope sobre María Magdalena y el encuentro en el sepulcro representa material textual genuinamente antiguo que puede ser rastreado a través de las cadenas de manuscritos hasta fuentes muy tempranas. Hay una distinción entre el Evangelio de Juan, en su forma griega original, y lo que fue transmitido en Ge'ez, la lengua etíope. En el texto griego original de Juan 20:17, Jesús usa la palabra haptomai, que significa tocar o aferrarse, pero la construcción es más compleja de lo que usualmente es traducida. Implica no solo un comando físico, sino una postura espiritual. La instrucción no es simplemente no la toques con las manos, sino no te aferres a mí, en la forma de presencia en que me has conocido. Acepta que estoy transformado, que la presencia que experimentarás de aquí en adelante será diferente. Y la construcción etíope en Ge'ez comunica este matiz de una manera más clara. Lo que la tradición completa preservada en Etiopía contiene en su diálogo ampliado es lenguaje y conceptos de la literatura sapiencial judía, de los salmos de ascenso que habrían sido familiares a una mujer judía del primer siglo, de la teología profética sobre Sión como la hija de Sión, elementos que habrían resonado con la experiencia vivida de María, que ella habría reconocido como pertenecientes a su propia tradición judía, pero que desaparecieron de la transmisión occidental conforme el cristianismo se movió hacia el mundo greco-latino, y estos elementos específicamente judíos perdieron su resonancia. El mensaje que ella fue instruida a transmitir fue más rico en la narrativa etíope que en la narración canónica. No solo la información de que Jesús estaba ascendiendo, sino la interpretación teológica de qué significaba la resurrección para aquellos que no verían a Jesús en forma corporal, que incluye a toda persona que ha creído desde entonces, la instruye sobre la naturaleza de la fe, sobre cómo la presencia resucitada de Jesús operaría en el futuro, sobre la continuidad entre el Dios del Antiguo Testamento y el Padre de Jesús. Si lo que estamos descubriendo está abriendo tu comprensión de lo que las Escrituras realmente dicen sobre quién fue María Magdalena y lo que preservó Etiopía para el mundo, presiona el botón de me gusta ahora mismo. No por nosotros, sino para que esta revelación llegue a alguien más que también está buscando, en este mismo momento. La metodología de la preservación etíope es importante aquí. Había múltiples scriptoria en diferentes regiones de Etiopía copiando los mismos textos simultáneamente. El scholar Michael Gerbers, de la Universidad de Toronto, documentó este patrón, mostrando que los mismos manuscritos fueron reproducidos en centros de copia separados en diferentes partes del país, lo que significa que la probabilidad de que una interpolación local contaminara toda la tradición es casi nula. Si alguien en un monasterio hubiera intentado agregar algo nuevo al texto, las otras copias en otros monasterios lo habrían delimitado como falsificación.
El título que el cristianismo antiguo usa para María Magdalena es Apostola Apostolorum, apóstol de los apóstoles, una frase que aparece en los escritos de Hipólito de Roma alrededor del año 200 de la era cristiana y que es usada por Santo Tomás de Aquino siglos después. La lógica es esta: un apóstol es alguien que es enviado, una persona a quien se le da una comisión de predicación. Jesús envió a María a los apóstoles antes de que los apóstoles fueran enviados a predicar al mundo, lo que la hace técnicamente el primer apóstol de la resurrección. Según el relato de Juan, de quien estaba presentes en la crucifixión, su madre María, la hermana de su madre, María de Cleofás, María Magdalena y el discípulo amado, en las narraciones sinópticas, todos los apóstoles varones, con posible excepción del discípulo amado, están ausentes de la crucifixión, huyeron, se dispersaron, pero ella permanece, la madre de Jesús permanece, María Magdalena permanece, permanecen las mujeres que lo seguían, permanecen los que lo aman, pero no tienen poder formal en la estructura. ¿Por qué ella se quedó cuando otros huyeron? Es una pregunta que el teólogo sirio del IV siglo, Efraín el Sirio, consideró profundamente en sus comentarios. Y Efraín observa que las mujeres que fueron últimas en la cruz y primeras en la tumba recibieron algo que los otros no recibieron, simplemente por virtud de su presencia, por haber estado allí cuando no había razón institucional para estar allí, por haber permanecido cuando permanecer era el acto más difícil. Ganaron una intimidad con la resurrección que los que habían huido no pudieron tener. Jesús eligió a María no por elección institucional, no por designio de autoridad jerárquica, sino por elección que sigue una lógica completamente diferente, la lógica de la fidelidad, la lógica de la presencia, la lógica de quién se quedó cuando otros se fueron. Y fue esta elección que transformó toda la historia, porque fue a través de esta mujer que la noticia de la resurrección llegó a los apóstoles. Fue a través de esta mujer que la fe fue transmitida a la historia. Magdala no es solamente un nombre o un apodo, es una referencia geográfica. María de Magdala, de la ciudad de Magdala, un puerto en la costa del mar de Galilea, y desde 2009, cuando comenzaron las excavaciones arqueológicas en Magdala, bajo el patrocinio del proyecto Magdala, en colaboración con la Universidad Gregoriana Pontificia, ha sido descubierto que Magdala fue una ciudad real de considerable prosperidad. Una sinagoga del primer siglo fue desenterrada. Un bloque de piedra grabado con la menorá de 7 brazos, el símbolo del templo de Jerusalén, fue encontrado, lo que significa que María provino de una comunidad judía próspera, conectada, consciente de su identidad religiosa como pueblo del Dios de Israel. En Lucas 8:2, cuando se menciona que 7 demonios fueron echados de ella, la mención de 7 no es una clasificación moral, no significa que ella fuera más pecadora que otros, sino que en el contexto de la curación y exorcismo en el primer siglo judío, 7 indicaba la severidad de la aflicción, indicaba que lo que la afligía era profundo, persistente, severo, que su necesidad de sanación era extrema, y que el poder necesario para sanarla era equivalentemente extremo. Cuando Jesús la sanó, fue una demostración de poder absoluto sobre lo que la oprimía, y ella lo reconoció como maestro, como alguien cuya palabra tenía autoridad sobre las fuerzas que la oprimían. El retrato que la tradición etíope mantiene de María Magdalena es consistentemente el de una discípula en el sentido más completo. Alguien que fue enseñada, alguien que entendió la enseñanza, alguien que fue capaz de comunicarla, no como testigo casual, sino como apóstol comisionada. Eusebio de Cesarea, el historiador de la Iglesia temprana, documentó que en los primeros siglos la enseñanza cristiana fue transmitida a través de redes de testigos reales, personas que habían escuchado, que habían visto,
que habían experimentado y que comunicaban lo que habían experimentado a otros en una cadena ininterrumpida. Si has sentido que hay algo más de lo que la Iglesia tradicional ha enseñado, que piezas importantes de la historia bíblica todavía faltan, dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para quienes están listos para ir más profundo. Lo que los monjes etíopes han mantenido vivo durante 1700 años es que no hay conflicto acerca de María Magdalena, que ella fue la que estuvo allí, la que escuchó, la que fue enviada, que los compromisos y las complejidades que el cristianismo occidental creó alrededor de su figura, las confusiones, las identidades erradas, las degradaciones, nunca penetraron los monasterios de las tierras altas de Etiopía. Los monjes copiaron lo que habían recibido, que es una narrativa clara de una mujer que fue sanada, que fue hecha discípula, que fue comisionada como apóstol. Hay un patrón en el Apocalipsis, el libro de Revelación de Juan, sobre a quien Jesús se dirige con elogio cuando mira las iglesias. No son las iglesias que son poderosas, no son las iglesias que dominan el paisaje político. Esmirna, que está en tribulación y pobreza, recibe este elogio del Señor. Sé tu riqueza, a pesar de tu aparente pobreza eres rica en los ojos de Dios. Filadelfia, que tiene poco poder en términos de autoridad institucional, es elogiada porque quien es verdaderamente digno no puede cerrar la puerta que Dios ha abierto ante ella. La presencia divina no sigue la jerarquía humana, responde a la fidelidad, responde a la fe, responde a quien permanece cuando permanecer cuesta algo. Isaías 61:1 describe un patrón que Jesús cita al comienzo de su ministerio en Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Ha enviado para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Para poner en libertad a los oprimidos, Jesús se identifica con este texto, diciendo que Él es quien cumple esta profecía. Y el anuncio de la resurrección sigue el mismo patrón. Fue entregado a alguien que el sistema político y religiosos no habría elegido, fue entregado a una mujer. Fue entregado a alguien que venía del lado equivocado de la estructura. ¿Por qué el Occidente perdió esta tradición específica sobre María Magdalena? Y el sepulcro está íntimamente conectado con la historia geopolítica del cristianismo antiguo, Alejandría, que fue el centro intelectual que alimentó tanto a Occidente como a Etiopía en los primeros siglos, fue gradualmente eclipsada en influencia cuando Constantinopla y Roma emergieron como centros dominantes de poder eclesiástico. A medida que el poder se concentraba en estas dos ciudades, el proceso de selección de qué textos serían copiados una y otra vez, qué autores serían estudiados, qué tradiciones serían amplificadas, fue controlado cada vez más por estos centros de poder, y lo que no fue copiado en estos scriptoria dominantes simplemente desapareció. El redescubrimiento académico moderno de esta tradición etíope ha sido explosivo en años recientes. La Hill Museum and Manuscript Library ha digitalizado más de 40.000 manuscritos etíopes en colaboración con los propios monasterios etíopes, lo que ha puesto este material por primera vez a disposición de eruditos en todo el mundo, investigadores en la Universidad de Hamburgo, en Cambridge, en Rice University, en Harvard Divinity School, están produciendo un volumen sin precedentes de trabajos nuevos sobre la tradición textual etíope, extrayendo fuentes nuevas, entendiendo la cronología de transmisión, ubicando los puntos donde la tradición diverge de lo occidental. Scholars como April DeConnick de Rice University y Karen King de Harvard Divinity School han sido fundamentales en documentar la historia compleja de las tradiciones sobre María Magdalena en el cristianismo antiguo. Lo que su trabajo sugiere no es que alguien deliberadamente borró a María Magdalena de la historia occidental,
sino que el proceso de filtración de transmisión determinó qué narrativas serían reproducidas en los scriptoria dominantes y cuáles no. Algunos textos que hablaban de ella en términos de discípula de pleno derecho, de apóstol, de receptora de enseñanza privada del Señor resucitado, simplemente no fueron copiados en los centros occidentales como lo fueron en Etiopía. Ante la objeción legítima de cómo sabemos que la tradición etíope es auténtica y no una elaboración posterior, la respuesta es multifacética. Primera, existe una cadena de copia continua desde un periodo muy temprano que puede ser rastreada a través de los análisis de manuscritos. Segunda, la conexión documentada con Alejandría a través de Frumentio y Atanasio proporciona un vector claro para la transmisión de este material desde el cristianismo muy temprano. Tercera, la consonancia de la tradición etíope con otros textos del primer y segundo siglo sobre María Magdalena, como los que aparecen en Nag Hammadi, sugiere que todas estas tradiciones están accediendo a un sustrato compartido de memoria antigua. Cuarta, el hecho de que múltiples scriptoria en diferentes regiones copiaran la misma tradición simultáneamente en Etiopía hace improbable que fuera una interpolación singular local. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, sirven para iluminar el contexto judío del primer siglo de donde María Magdalena proviene. Documentos como la regla de la comunidad, el rollo de la guerra y los salmos de Qumrán muestran que grupos judíos sectarios en el período del Segundo Templo tenían una relación más compleja con el papel espiritual de las mujeres de la que el establecimiento del templo dominante permitía, lo que significa que el mundo de María, aunque fue marginado por la estructura de poder de Jerusalén, era también un mundo donde los papeles espirituales de las mujeres eran menos restringidos de lo que comúnmente se asume. El acto de que María llegara al sepulcro es en sí mismo un acto de tipo espiritual, un tipo que se repite a través de las Escrituras. María llegó sin expectativa de resurrección. Llegó para completar el proceso de preparación del cuerpo para la sepultura, de acuerdo con la costumbre judía. Llegó en duelo, no en esperanza, y fue en ese duelo específico, en esa oscuridad específica, que Jesús resucitado se le apareció. El patrón se repite a través de las Escrituras. Agar en el desierto con su hijo muriendo, sin esperanza, y fue entonces cuando el ángel del Señor la llamó por su nombre, Elías bajo el enebro pidiendo morir, y fue entonces cuando el ángel del Señor lo tocó y lo alimentó, los discípulos en el mar en tempestad, y fue entonces cuando Jesús vino a ellos directamente, no a través de intermediarios, sino de forma personal. La palabra que restaura, que revela, que transforma siempre viene a través de la situación específica, no alrededor de ella. Lo que ella recibió que los discípulos no recibieron fue el don de haber permanecido cuando no había razón para permanecer. Pedro vino, vio el sepulcro vacío y se fue a su casa. El discípulo amado vino, vio y creyó, pero se fue también. En Juan 28:9 se dice explícitamente, pues como aún no comprendían la Escritura, que es necesario que Él resucite de entre los muertos, pero María se quedó sin comprensión, sin esperanza, simplemente permaneciendo en el duelo. Y fue en esa postura de permanencia radical que la resurrección se le reveló. El testimonio de María fue rechazado. Lucas registra estas palabras, parecían a ellos cosa de locura, y no les creyeron. El primer testigo de la resurrección, la persona elegida por el Jesús resucitado para ser la primera anunciadora de la noticia más importante en la historia de la humanidad, su testimonio fue recibido como delirio, como algo que no tenía valor, como una historia inventada por una mujer trastornada, y sin embargo ella comunicó lo que le fue dicho que comunicara, no porque fuera creída, sino porque fue comisionada. Su fidelidad al mensaje no dependía de su aceptación.
Juan 20:17 contiene el anuncio específico: «Sube a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios», en una frase corta que revela toda la teología de la resurrección. La resurrección no crea un nuevo Dios, no crea una ruptura con el pasado judío, revela que la relación que fue siempre el diseño original, la comunión entre Dios y su pueblo, ha sido ahora restaurada. La muerte, que separó a la humanidad de Dios en Génesis 3, ha sido vencida. El acceso a la presencia de Dios es ahora nuevamente disponible. Este anuncio, entregado primero a través de María a aquellos que no la creyeron, reestructura absolutamente todo. Lo que los monjes etíopes han mantenido vivo durante 1700 años en sus monasterios de incienso fumante en los altos platós es el retrato de una mujer que representa cada persona que ha permanecido cuando permanecer era la elección más difícil. Cada persona que fue fiel cuando la fidelidad traía costo. Cada persona que fue a lugares de muerte esperando encontrar muerte y encontró vida en su lugar. Millones de mujeres que no fueron consideradas dignas por las estructuras de autoridad, que fueron consideradas doblemente excluidas por ser mujeres y por su situación, y sin embargo que permanecieron en la fe, que criaron a hijos en la fe, que transmitieron la fe a pesar de la hostilidad, a pesar del rechazo, a pesar de un mundo que les dijo que no importaban. Estos monjes han preservado la memoria de que en los ojos de Dios ellas importaban infinitamente. La palabra específica es María, no su título, no su función, no su clasificación, su nombre, el Jesús resucitado en su gloria absoluta, en el poder que sostiene el universo. Se dirige a una mujer por su nombre, no por la categoría en que la coloca la sociedad, no por su utilidad, por su nombre. En una era donde las mujeres no tenían estatus legal igual, donde su testimonio no tenía valor legal igual, donde su educación formal no era esperada, Jesús la llama por su nombre como si ella fuera la persona más importante en el universo, porque en ese momento, para él, ella lo era. Los evangelios de Garima siguen permaneciendo en el norte de Etiopía, en el monasterio de Abba Garima. Los monjes siguen orando en Ge'ez. Las paredes de piedra siguen de pie. La tradición sigue siendo viva, no como una curiosidad de la historia religiosa, sino como un testimonio viviente de que la presencia divina se mueve hacia aquellos que están presentes, que son fieles, que están dispuestos a permanecer cuando permanecer cuesta, que no abandonan incluso cuando la comprensión no llega. Lo que esto significa para ti ahora mismo, en este momento exacto en que estás viendo este video, es que existes en un mundo donde las voces institucionales más ruidosas reclaman la mayor autoridad, donde el poder estructural reclama el derecho de definir quién importa y quién no. Pero el primer anuncio de la resurrección siguió una lógica completamente diferente. La pregunta no es dónde clasificas en la jerarquía, no es cuán poder tienes, no es cuán visible eres. La pregunta es: ¿estás presente? ¿Permaneces cuando hay razones para escapar? ¿Eres fiel cuando la fidelidad trae costo? María fue la presencia que fue recompensada, no la presencia que fue elegida por su estatus. Fue la presencia que fue elegida porque fue la presencia, simple como eso. Ella estaba allí cuando los hombres estaban ausentes. Ella permanecía cuando otros huían. Ella era fiel cuando la fidelidad era imposible de explicar, y en esa fidelidad radical, en esa presencia radical, ella se convirtió en la primera apóstol de la resurrección. La resurrección que entra en el dolor específico es lo que esta tradición testifica. María vino para completar un entierro y encontró una tumba vacía. Su duelo era el contexto específico en que la resurrección se le reveló. El encuentro no evitó su dolor, entró en él. No le dijo que su duelo era inválido, le dijo que el Señor que ella seguía, que fue enterrado,
que ella pensaba que estaba perdido, es ahora vivo, en que el poder que sanó sus 7 demonios no fue disminuido por la muerte, sino ampliado por la resurrección. El Dios que llama por nombre desde Génesis a Revelación. Abraham fue llamado por nombre desde Ur. Moisés escuchó su nombre desde la zarza ardiente. Samuel escuchó su nombre en la noche en el templo. Saúl fue llamado por su nombre en el camino a Damasco. María fue llamada por su nombre en la oscuridad del sepulcro. El patrón no es excepción, es el carácter mismo de Dios, que se relaciona con personas no como categorías, sino como individuos, que conoce el nombre de cada quien, que llama a cada quien por nombre, que la presencia divina busca no a los grupos, sino a los individuos dentro del grupo. Lo que ella fue pedida que confiara cuando recibió la instrucción de no aferrarse a Jesús en cualquier forma que ese mandamiento fuera transmitido, es que liberara una forma de presencia para recibir otra, que confiara que el Jesús que ella había seguido en el cuerpo continuaría siendo accesible en una forma nueva, invisible, espiritual, que la presencia resucitada y ascendida de Jesús sería tan real, tan inmediata, tan amorosa como la presencia encarnada había sido. Esto requería una fe radical, requería soltar, requería confiar, y la tradición etíope sugiere que ella recibió explicación específica sobre esta verdad, que no fue dejada en misterio, sino instruida. La reacción de los discípulos a su testimonio y lo que revela es profundo. Llamaron a su relato cosa de locura. El testimonio de la primer testiga del evento más grande de la historia fue rechazado inmediatamente, no porque el evento fuera increíble, sino porque era ella quien lo comunicaba, porque ella era una mujer, porque ella no tenía poder institucional para hacerlo ser creído. Pero la resurrección de Jesús no esperó autorización de la estructura, vino a través de una mujer, fue anunciada por una mujer, y fue transmitida a pesar del rechazo de los que ostentaban el poder. Esto no es ironía. Es el patrón consistente de cómo la revelación llega antes de que sea recibida. Las profecías acerca de testigos inesperados están por todas partes. Zacarías 9:9 dice: «He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, pero montado en un asno». La manera en que el rey llega nunca es la manera que el poder espera. La expectativa de poder es que el rey llegue a caballo con ejército, pero llega en humildad, en insignificancia aparente, en el instrumento de los pobres, y el mismo patrón opera desde el nacimiento en un pesebre de Belén hasta la aparición en el sepulcro a una mujer. La revelación no sigue la ruta del poder. Lo que los 40 días de enseñanza después de la resurrección pueden haber contenido, no podemos saberlo completamente, porque Hechos 1 nos dice que Jesús se apareció hablando del reino de Dios, pero no nos da el contenido específico. Sin embargo, lo que podemos saber es que María Magdalena fue la primer persona a quien se le apareció, lo que significa que ella fue la primer persona en recibir la enseñanza de la resurrección. Cualquier cosa que fue comunicada en esos 40 días de instrucción fue precedida por lo que fue comunicado a ella en ese primer encuentro. Ella fue la primera en la cadena de transmisión. Los evangelios de Garima sirven como un ancla física para el espectador que ve esto. Son algo que puede ser fechado, tocado, verificado que existe en el norte de Etiopía. Preservan la antigüedad de esta tradición. No es leyenda, no es mito, no es cuento inventado. Son manuscritos, son piedra, son tinta, es tiempo verificable, es historia documentable, es evidencia de que lo que Etiopía preservó es lo que realmente circulaba en el cristianismo antiguo. La fidelidad de Etiopía se convierte en un modelo. Los monjes que copiaban no hicieron porque quisieran desafiar a nadie, copiaban porque amaban lo que habían recibido y lo trataban con la misma reverencia que tratarían un acto litúrgico, la preservación como devoción, la transmisión como adoración.
Esto es lo que permitió que la tradición sobreviviera, no porque Etiopía fuera resistencia deliberada a Occidente, sino porque Etiopía fue fiel a lo que recibió sin presión para seleccionar, para moldear, para servir a agendas políticas. Las preguntas que Jesús hace en el sepulcro: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? En Juan 20:15, no son preguntas retóricas para la persona que ella piensa es el jardinero. Son preguntas diagnósticas para ella. ¿Cuál es la forma de tu duelo? ¿Qué estás buscando? Entra en el duelo a través de las preguntas. Antes de entrar a través de su nombre, la revelación comienza con el Señor entrando en la experiencia actual de la persona, no dando explicaciones sobre por qué deberían dejar de estar tristes, preguntando: ¿cuál es la forma de tu dolor? La implicación para ti en tu momento específico es esto. Cualquiera que sea lo que estés cargando en este video exacto, cualquiera sea el duelo, confusión, longing que te trajo aquí, el patrón de las Escrituras es que esto no es incidental, que el encuentro entra a través de la especificidad, no alrededor de ella, que el Señor no te ve como una categoría, sino como una persona individual en una situación específica que pide entrada a través de la realidad exacta que estás viviendo. El anuncio completo que María comunicó fue más que las palabras transmitidas. Fue la noticia de que mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios, que la comunión entre Dios y su pueblo, que fue el propósito desde el principio, ha sido restaurada, que cada persona que ha venido a la fe desde entonces lo ha hecho a través de una cadena de transmisión que comenzó en ese sepulcro, que fue transmitido por una mujer que fue desacreditada, que fue ignorada, que fue recibida como loca, que sin embargo comunicó lo que le fue encomendado comunicar, y por esa fidelidad, todos nosotros, 21 siglos después, estamos aquí, escuchando la noticia de que la resurrección es real. Lo que la tradición etíope devuelve al mundo es un retrato más rico de ese primer encuentro. No solo los huesos de Juan 20, sino los huesos con algo de la carne todavía sobre ellos. Porque la carne importa que fuera una mujer. Importa que fuera alguien que fue sanada. Importa que fuera alguien que permanecía cuando otros huían. Importa que fuera alguien que fue desacreditada y aún así fue fiel. Importa que el Señor resucitado se dirigiera a ella por nombre. Estas cosas muestran que lo que sucedió en ese sepulcro no fue transaccional, sino personal. No fue comunicado en un idioma que solo los eruditos pudieran entender, sino en el idioma que ella podía recibir. El testimonio continúa. Los monjes siguen orando, los manuscritos siguen siendo digitalizados por instituciones como la Hill Museum and Manuscript Library, que ha puesto más de 40.000 manuscritos etíopes a disposición del mundo académico. Los scholars siguen traduciendo, siguen descubriendo, y lo que está siendo recuperado no es solo datos históricos, sino un retrato de quién es Dios. Un Dios que habla en duelo específico, que llama por nombre, que elige a la persona presente sobre la persona poderosa, que comisiona al testigo que será desacreditado, que envía a la mujer a los hombres a predicar lo que los hombres no creerán, que confía su resurrección, el hecho más importante de la historia, a alguien que no tiene poder institucional para hacerlo ser creído y que es precisamente a través de esa confianza incomprendida que el poder de la resurrección continúa propagándose en el mundo. Si llegaste hasta aquí y algo de este video ha tocado tu fe de una manera que no esperabas, déjame saberlo escribiendo en los comentarios. Dios me ve. He colocado otro video en tu pantalla ahora mismo, tu próximo paso en este camino. Gracias por ver, y te veo en el próximo video.